Bueno, un cordial saludo para todos los compañeros de la asignatura de títulos valores de la Corporación Universitaria Republicana, atendiendo las directrices dadas por el sector central, la Presidencia de la República y adicionalmente por la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues vamos a desarrollar estos primeros módulos gracias a lo que nos proporciona hoy la universidad a través del campus virtual y continuar con el desarrollo habitual de nuestras clases en esta asignatura. Entonces, haciendo un breve recuento, veníamos hablando del principio de tipicidad de los títulos valores y en ese orden veníamos tocando todo lo concerniente a la diferencia entre el título ejecutivo y el título valor, y para tal efecto entonces revisamos cada uno de los casos y ejemplos en esos eventos. Lo que vamos a desarrollar en este momento es la clasificación, dos clasificaciones trascendentales que nos viene manejando la legislación colombiana, y vamos a tocar adicionalmente la eficacia de la obligación cambiaria junto con los requisitos esenciales de los títulos valores. Ya finalizando este asunto, me interesa que revisemos todo lo concerniente a la letra de cambio, porque como les iba explicando durante el desarrollo de las clases, con un ejemplo de estos es que vamos a desarrollar el tema de firmas, endosos y demás figuras. Entonces, primero voy a explicar, les proporciono voy a utilizar este tablero que logré elaborar aquí para el desarrollo de la clase y en él voy escribiendo cada uno de los puntos. Les ruego, si eventualmente no se entiende algo, por favor me lo hagan saber para que sea lo más legible posible para ustedes. Entonces, continuando este régimen de la clasificación de los títulos de valores, tenemos que nuestra legislación colombiana, a partir de lo consagrado en el artículo 619, que previamente hemos revisado para efectos de saber qué es un título valor, nos habla sobre una clasificación de acuerdo al derecho incorporado, es decir, a la prestación y especialmente al tipo de derecho que yo puedo llegar a exigir de acuerdo al título valor. Entonces, como hemos visto, de acuerdo al principio de incorporación celebrado, naciendo un título valor en el derecho colombiano, debe incorporarse a ese aspecto cartular una prestación que va a ser exigible, eventualmente de acuerdo a los cumplimientos y los lineamientos que más adelante pueden dar lugar a una acción cambiaria, pero en este momento hay que incorporar un derecho, una obligación jurídicamente dentro del contenido del título, para saber quién es sujeto activo y quién es sujeto pasivo. Entonces venimos tocando una clasificación según el derecho incorporado y es que los títulos valores en primer lugar van a ser de contenido crediticio. Si los títulos valores son de contenido crediticio, para el derecho colombiano quiere decir que contienen la obligación de pagar una suma determinada de dinero. Como ya hemos visto, única y exclusivamente los títulos valores comprenden una prestación de dar, pero en este caso es sumas de dinero, como sería el evento sin duda alguna de la letra de cambio, como sería el caso del cheque, como sería el caso de el pagaré. Si entonces hablamos de un cheque, veamos cómo él no contiene una propiedad en cuanto a un bien diferente a la posibilidad de exigir el pago correspondiente de las sumas de dinero al banco respectivo. Existe una segunda clasificación que según el derecho se le puede incorporar al título. Tendríamos los que se conocen como los títulos valores representativos de mercancías. En este ejemplo, lo que nos va a decir el código es que el título valor representa la propiedad que tiene una persona respecto a las mercancías que se encuentran contenidas en el título. Y en consecuencia, si yo llego a negociar ese título y a una vez a mí me entregan ese título, me está generando o me está validando la calidad de propietario frente a los bienes que se encuentran allí contenidos. En esa medida representa que si yo llego a endosar ese título valor, me va a representar la transferencia del derecho real de dominio que se tiene sobre las mercaderías que se encuentran allí compuestas. Por eso es que aquí hablamos de bienes diferentes, especialmente de bienes corporales, que siendo muebles sean diferentes al dinero.
¿Y por qué el tema de corporales muebles? Porque no puedo yo transferir un derecho real sobre un bien inmueble a través de un título valor. Para eso, el derecho colombiano pues, nos habla desde el Código Civil en materia de bienes inmuebles que la transferencia de los mismos se hace a través de la escritura pública que se inscriba en debida forma ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En esta medida, entonces, estaríamos hablando de bienes que siendo corporales muebles van a ser totalmente diferentes a el dinero que normalmente se revisa. Ahora, tendríamos algún ejemplo y sería el caso de la factura de venta, caso en el cual la factura nos va a representar la propiedad que se tiene sobre la mercancía, el televisor u otra cosa determinada que ahí se formule. Aquí quiero hacer una aclaración y es que de cierta manera la factura de venta también en determinados asuntos representa una prestación de pagar una suma de dinero, pero en favor de quien va a proveer el servicio, en favor de quien transmite el derecho real sobre la mercancía. Él puede exigir el pago del monto correspondiente y que aparece obviamente estructurado en la factura de venta. Pero aquí lo que me interesa determinar en este primer momento es que nos fija la forma en la que esa mercancía puede llegar a ser a través del endoso transferida a otra persona y que nos acredita esta regla. Como tercer clasificación encontramos las que se conocen como títulos valores corporativos o nominativos. Es decir, títulos que no solamente comprenden derechos donde la prestación sea de dar sumas de dinero o dar derechos sobre bienes corporales muebles diferentes al dinero, sino que adicionalmente a ello comprenden derechos que se conocen como de naturaleza política. Es decir, contienen una prestación de dar, puede ser sumas de dinero o temas de mercancías, normalmente están aparejados a temas de sumas de dinero sin que sea este el único, pero vienen acompañados de algunos derechos de participación. Ejemplo, derechos políticos en aquellos eventos en los que se considere que la acción de las sociedades comerciales, siendo sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas, son títulos valores, pues en esos casos particulares, de manera muy precisa, tendríamos que siendo yo accionista de alguna de estas sociedades, tengo derecho a que se me transfiera un bien corporal, en este caso las utilidades que voy a recibir producto de los beneficios que se generen por la ejecución de la empresa en la sociedad comercial. Pero adicionalmente tengo unos derechos como el de participar en las asambleas ejerciendo el derecho al voto. Entonces, a estos derechos que se han conocido como derechos políticos en este aspecto del derecho privado, pueden llegar a generar la situación de los corporativos. Y sería el ejemplo preciso de la acción en caso de que consideremos que sea un título valor y en otros determinados asuntos el tema del bono que tocaremos en su momento para estos casos particulares. Entonces aquí tendríamos una primera clasificación que nos señala nuestro código de comercio. Pasemos a una segunda clasificación, era la que ya habíamos revisado previamente, entonces la voy a mencionar, pero la tocamos dentro del desarrollo de los principios y la denominación de los títulos. Aquí lo vamos a tocar respecto a lo que la doctrina conoce como una clasificación de los títulos. ¿Cómo van a circular? Vamos a mirar el régimen de la eficacia de la obligación cambiaria, pero para este punto tendríamos que los títulos valores circulan a partir de las tres siguientes reglas. Vamos a poner a circular un título primero. Si el título es al portador, quiere decir que su circulación, es decir, su transferencia en el mundo de los negocios, bastará exclusivamente con la entrega material del título, como es el caso en el que se llegue a girar un cheque que diga cheque, páguese al portador. Cualquier persona puede materialmente comparecer ante el banco respectivo y el banco estará en la obligación de realizar el pago. Diferente es aquella clasificación que se conoce como títulos a la orden. Estos títulos a la orden
van a requerir no solamente la entrega material del título, sino que adicionalmente para su circulación es necesario que se cumpla con este requisito que nos trae el código referente al endoso, que tocaremos ya más adelante. Como tercera regla, podemos encontrar los títulos valores nominativos o también conocidos como corporativos. Y estos provienen de la clasificación que vimos inmediatamente en el numeral tercero de según el derecho incorporado. Aquí entonces la norma me va a señalar que para que estos títulos circulen requieren que se realice la entrega material del documento original, adicionalmente se efectúe el endoso del título y adicionalmente se realice la inscripción en el registro que la norma señale. Entonces, para ejemplo, tendríamos la acción, caso en el cual si una persona desea poner a circular este título valor, si desea poner a circular la acción que se represente como un caso de título valor, tendríamos que efectuar la entrega material del título accionario, en la parte de atrás realizar el endoso respectivo del título e inscribirlo en el registro, que en este caso sería el registro de accionistas que se lleva por parte de la sociedad comercial respectiva. En caso de que la acción pues, pueda llegar a determinarse como una connotación de título de valor conforme a algunas situaciones. Entonces aquí tendríamos una segunda clasificación para efectos de determinar cómo podemos dividir estos títulos valores. Entonces, para ese punto sería del caso hablar en este momento de lo que se conoce como la eficacia de la obligación cambiaria. Frente a este punto, debemos tener en cuenta que, como se ha mencionado en asignaturas anteriores, cuando hablamos del derecho comercial colombiano, nuestro código nos consagra algunos efectos mediante los cuales castiga el negocio jurídico cuando no cumple la totalidad de los requisitos que señala. Y para tal efecto nos habla de la inexistencia, de la ineficacia, nos habla de la nulidad absoluta, de la anulabilidad y de la inoponibilidad. Aquí en este caso particular lo que me va a decir la norma es para que el título o valor goce de eficacia y no sea producto de una ineficacia liminar como nos lo consagra el Código de Comercio en el artículo 899, pues debe cumplir dos ritualidades especiales. Esto se deriva del artículo 625 de nuestro Código de Comercio. Este artículo nos va a expresar que para efectos de determinar la existencia de una obligación que sea eficaz en materia de títulos valores, es necesario que concurran los siguientes dos requisitos. Primero, que aparezca la firma del creador. Vamos a mirarlo junto con la regla, porque pues como hemos dicho, un título valor no existe en el derecho colombiano hasta tanto no esté asignada la firma respectiva, que es la que va a dar el surgimiento a la obligación. Ya lo tocaremos detenidamente frente a cada una de las firmas que nos trae el código. Ahora, segundo, que el título haya sido entregado conforme a su ley de circulación. Es decir, que el título, al ser entregado conforme a su ley de circulación, haya cumplido con las ritualidades que se señalaron anteriormente. Pero esa entrega, conforme a su ley de circulación, debe ser con la intención de hacerlo negociable. ¿Y a qué se refiere el código referente a con la intención de hacerlo negociable? Es que ese elemento volitivo es el que debe expresarse al momento en que se practica o se realiza la clasificación de los títulos valores. Esto es, nosotros miramos la clasificación de los títulos según la ley de circulación, pero aquí estamos determinando es que el elemento intencional, el móvil que debe llevar a las personas a que ese título valor ingrese dentro del comercio, ingrese dentro del sistema de los negocios,
es con esa situación de que busca que se negocie de manera precisa. Entonces aquí tendríamos una regla particular. Imagínese usted que vamos a desarrollar